La paz de Cristo esté con cada uno de ustedes. Bueno, hoy hemos titulado el mensaje Testificando de Cristo. Testificando de Cristo. Vamos a orar, Padre, gracias. Te doy por este tiempo, por este privilegio que me das de compartir tu palabra. Gracias por cada persona, cada familia que está en casa atenta a este mensaje, en el nombre poderoso de Jesucristo. Te pido, Señor, que nos des espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de ti, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos cuál es la esperanza a la que tú nos has llamado y cuál es la riqueza de la gloria, de la herencia de los santos y cuál es la supereminente grandeza de tu poder. En el nombre de Cristo Jesús. Señor, toma el control de cada uno de nosotros. Renuncio a lo que yo quiera hacer y decir para someterme a tu voluntad en el nombre de Cristo Jesús. Señor, en la autoridad de tu palabra, acto y reprendo todo espíritu maligno, enemigo que quiera levantarse, esté levantando en contra de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús los declaro sin poder contra nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús pido, Señor, la presencia de tu Espíritu Santo, ese fluir de tu Espíritu Santo en mi vida, ese fluir de tu Espíritu Santo en cada persona que está atenta a este mensaje, en el nombre poderoso de Jesús, ese fluir de tu Espíritu Santo en cada hogar que está abierto a este mensaje, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, amén. Bueno, antes de ir a la palabra de hoy, vamos al recorderi. Estamos recordando 12 puntos de los temas que hemos venido tratando con anterioridad. El primer punto que estamos recordando es sobre la fe. La palabra de Dios dice que el justo por su fe vivirá. Es por fe que nosotros vivimos. Ahora, la salvación es por gracia por medio de la fe. Por eso debemos permanecer firmes en la fe hasta el fin, porque dice la palabra de Dios en 1 de Pedro 1:9 que el fin de la fe es la salvación, Recordamos también que 1 de Juan 5:4 dice que todo el que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Es con la fe que vencemos. Y por eso dice la palabra de Dios que ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios? Aleluya, aleluya. Recordamos también el pasaje de Lucas 22:31 en donde el Señor Jesús le dijo a Pedro: Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he orado para que tu fe no falte. Y el Señor Jesús dio por hecho que Pedro iba a regresar victorioso de la zarandeada que le propiciaría a Satanás, porque le dijo: una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Recordamos el versículo 13 del Salmo 27 que dice: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Lo que no nos hace desmayar es la fe y estar confiado en la bondad de Dios. Como un segundo punto, quiero recordarles sobre la oración. La palabra de Dios nos dice que oremos sin cesar, 1 de Tesalonicenses 5:17, que oremos en todo tiempo, Efesios 6:18, y el Señor Jesús en Lucas 18 nos refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Además, en la palabra nos dice que oremos sin cesar, que oremos, que perseveremos en la oración, que seamos constantes en la oración, que oremos de día y de noche, pero la prioridad, la motivación en nuestra oración debe ser el reino de Dios. Mateo 6:33 dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas, refiriéndose a las cosas materiales, el alimento, el vestido, serán añadidos. Gloria al Señor. Como un tercer punto, quiero recordarle que nosotros, Mateo 22:37 dice que amemos a Dios con todo el corazón, con toda nuestra alma, nuestra fuerza y nuestra mente, y al prójimo como a nosotros mismos. ¿Y cómo sabe Dios que nosotros le amamos? Obedeciendo su palabra. En Juan 14:21 dice: el que tiene mis mandamientos lo guarda, ese es el que me ama. Y en Juan 14:23 dice: el que tiene mi palabra y la guarda, ese es el que me ama.
En Juan 14:31 el Señor Jesús dijo, para que el mundo sepa que yo amo al Padre, como Él me manda, así yo hago. Así que la mayor expresión de del amor es la obediencia. La obediencia, aleluya. La obediencia. Si amamos, obedecemos la palabra de Dios. Ahora en Santiago 1:22 dice que sed hacedores de la palabra de Dios y no tan solo oidores. Engañándose a vosotros mismos. O sea que el que oye la palabra de Dios y no la hace se está engañando a sí mismo. Que Dios nos libre de engañarnos. Ahora hay que escuchar la palabra de Dios y hacerla, y así estaremos edificando nuestra vida sobre la roca que es Jesucristo. Jesucristo dijo, el que oye mi palabra y la hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Además que la palabra de Dios es el alimento espiritual que nos fortalece para estar firme ante las tentaciones del mundo. Como un cuarto punto, quiero recordarle el principio de la siembra y la cosecha. Gálatas 6:7 dice, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrar, eso va a cosechar, eso va a cegar. Por eso también dice la palabra que hagamos con los demás lo que queremos que hagan con nosotros. Porque ese principio no falla. Ni en la agricultura, si uno siembra maíz, cosecha maíz. Siembra arroz, cosecha arroz. Así es así es espiritualmente. Si uno odia, lo van a odiar. Si uno habla mal de las personas, van a hablar de nosotros. Como un quinto punto, quiero recordarle que nosotros somos administradores, no somos dueños de nada. Sin nada venimos a este mundo, sin nada nos vamos. Romanos 14:12 dice que cada uno va a dar cuenta a Dios de sí. Vamos a tener que dar cuenta a Dios porque somos administradores, no somos dueños de nada. Como un punto 6, quiero recordarle que nosotros debemos crecer, no podemos quedarnos enanos espiritualmente. Tenemos que crecer en sabiduría, en fe, en amor, en paciencia, en el conocimiento de Dios. Pero nuestro máximo crecimiento es hasta llegar a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura, de la plenitud de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, hasta ser semejantes a Cristo, hasta ser semejantes a Cristo, así lo dice en Efesios capítulo 4, versículo 13. Como un séptimo punto, quiero recordarles que debemos evangelizar, hablarles a otras personas que no conocen de Cristo para que sean salvos. Marcos 16:15, el Señor Jesús dijo, id por todo el mundo y predicad a toda criatura, el que crea y sea bautizado será salvo, y el que no crea será condenado. Hay que hablarles a otros de Cristo para que ellos también vengan a disfrutar de la gloria de Dios, de las bendiciones de Dios. Como un punto 8, quiero recordarle que Cristo viene pronto. Por eso Mateo 24:44 dice que hay que estar preparados, porque no sabemos el día ni la hora en que el Señor ha de venir. Además, no sabemos cuándo vamos a partir de esta tierra. Como un punto 9, quiero recordarle que nuestros ojos deben estar puestos en el Señor Jesucristo, autor y consumador de la fe, así lo dice Hebreos capítulo 12, versículo 2. No es en el hombre, es en Jesucristo, Él lo tiene todo. El Señor tiene todo lo que necesitamos y además tiene el poder para ayudarnos. Gloria al Señor. Como un punto 10, quiero recordarle que nosotros debemos perdonar a toda persona que nos haya herido, que nos haya ofendido, porque si nosotros no perdonamos, Marcos 11:26 dice que si nosotros no perdonamos, nuestro Padre Celestial tampoco nos perdonará. Y si Él no nos perdona, baila. Vamos a parar al infierno. Que el Señor nos ayude. Gloria al Señor. Además que debemos perdonar porque el perdón es una bendición. Es una bendición. Al nosotros perdonar nos libramos de enfermedades que vienen por falta de perdón, como cáncer, como enfermedad de los huesos. Que el Señor nos ayude. Como un punto 11, quiero recordarle que nosotros debemos pedir diariamente la llenura del Espíritu Santo de Dios. Efesios 5:18 dice, no se embriaguéis con vino en la cual hay disolución, antes ser llenos del Espíritu Santo de Dios.
Y no solamente pedir la llenura del Espíritu Santo, sino también hay que recibirla. Esa llenura por la fe tenemos que recibir la llenura del Espíritu Santo de Dios, porque es la voluntad de Dios que seamos llenos, así que Él lo va a hacer. Como un punto 12, quiero recordarle que Dios es bueno, que Dios es justo, que Dios es un Dios fiel, es un Dios de amor, que nunca falla, que cumple su palabra. Los que fallamos somos nosotros, el ser humano es el que falla, Dios nunca falla. Eso hay que tenerlo bien claro. Gloria al Señor. Bueno, ahora sí vamos después de este recordar, y vamos a la palabra de hoy. Gloria al Señor, testificando de Cristo. Testificando de Cristo. Uno de los propósitos por lo cual Dios nos creó es para ser testimonio de Cristo. Es uno de los propósitos por el cual Dios nos creó, para ser testimonio de Cristo, para que en nuestra vida se refleje ese carácter de Cristo, para que andemos como Él anduvo. Gloria al Señor. Pero nosotros en nuestra fuerza no vamos a poder. Necesitamos de la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Necesitamos de la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Pero para que el Espíritu Santo venga a nosotros es necesario nacer de nuevo. Necesitamos nacer de nuevo. Bueno, vamos a la palabra. Hechos capítulo 1, versículo 8 dice: pero recibiréis poder, esto lo dijo el Señor Jesucristo a los discípulos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Y me seréis testigo, aquí viene, y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto quiere decir que debemos ser testigos en nuestra casa, ahí con nuestros seres queridos, con nuestros vecinos, en la ciudad, en el barrio, en la ciudad donde vivimos y en el país donde vivimos y hasta lo último de la tierra, dice la palabra de Dios. Aleluya, gloria al Señor. Pero como decía, para ser testigos necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo viene si nosotros hemos nacido de nuevo. Si hemos nacido de nuevo, entonces tendremos al Espíritu Santo de Dios. En Juan, Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 3, cuando Nicodemo le dijo al Señor Jesús que él sabía que Jesús había venido de parte de Dios, porque si no haría las cosas, los milagros que él hacía. Jesús le respondió y le dijo: de cierto te digo que si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Jesús le dijo a Nicodemo: si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Nicodemo dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer? Nicodemo entendió de forma natural, pero el Señor Jesús le estaba hablando de nacimiento espiritual. Por eso el Señor Jesús le dijo en el versículo 5: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu, ya se lo explicó de otra forma. Del agua simboliza la palabra de Dios, y del Espíritu es el Espíritu Santo, porque está con mayúscula. Él le dice: de cierto digo que si no naciere del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. No puede entrar en el reino de Dios. Así que es importante, es necesario nacer de nuevo para poder entrar en el reino de Dios. Y en el versículo 6 de este mismo capítulo 3 dice: lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, con mayúscula, Espíritu Santo, Espíritu es. Porque nosotros, cuando tomamos la decisión por Cristo de creer en Jesucristo, dice la palabra de Dios en Juan 1:13, que ya no nacimos de carne ni de sangre ni de varón, sino de Dios. O sea, nacimos de Dios. Ese es el nuevo nacimiento. Por creer en Jesucristo, entonces nacemos de Dios por el Espíritu Santo de Dios, por la palabra y el Espíritu Santo
de Dios nacemos de nuevo. Por eso dice en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas porque ya somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Ya nosotros comenzamos una vida nueva en Jesucristo. Ahora, en Gálatas 5, versículo 16, dice la palabra de Dios entonces, digo pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Claro, porque como ya nacimos del Espíritu, entonces nosotros debemos andar en el Espíritu. Si es que verdad nacimos del Espíritu Santo, debemos andar en el Espíritu, como hijos de Dios. Entonces, aquí dice, digo pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque los deseos de la carne son contra el Espíritu y del Espíritu contra la carne. Y manifiesta, dice que aquí en el versículo 19, manifiestas son las obras de la carne. Entonces, mire, ¿cuáles son las obras? Aquí están las obras de la carne. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejía, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, dice, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea, los que practican estas obras de la carne no van a heredar el reino de Dios. No van a heredar el reino de Dios. Está claro aquí en la palabra. No van a heredar el reino de Dios. Entonces, si andamos en estas obras de la carne, entonces es que no hemos nacido de nuevo, porque el que nace de nuevo anda en el Espíritu. Debe andar en el Espíritu, no en los deseos de la carne. Dice la palabra de Dios que aquí que no satisfaga los deseos de la carne, no satisfaga. Entonces, ¿cómo debemos andar? Pues en el Espíritu. ¿Y cómo? Aquí en Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. O sea que andar en el Espíritu es andar en amor, andar en gozo, andar en paciencia, en paz, en benignidad, en bondad, en fe, en mansedumbre, templanza. Ese es andar en el Espíritu. Y en ese fruto del Espíritu es que debemos andar. Porque dice aquí, pero los que son de Cristo han crucificado su carne con sus pasiones y deseos. Como ya nuestra carne está crucificada con todas sus pasiones y deseos, entonces andamos en el Espíritu, porque hemos nacido del Espíritu. Gloria al Señor, gloria al Señor. Ahora, si nosotros andamos en el Espíritu, podemos ser la sal de la tierra que dijo el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dijo en Mateo 5:13, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciese, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Así que si nosotros andamos en el Espíritu, podemos ser la sal de la tierra. O sea, la sal tiene dos características. Una es para preservar y la otra para sazonar. Entonces, nosotros como sal de la tierra debemos preservar, no destruir, no dañar. Porque si nosotros vamos con palabras corrompidas y si vamos con inmundicia, vamos con lascivia, con lujuria, entonces no vamos a edificar, no vamos a dar vida, sino a dañar. No vamos a preservar, sino a dañar. Si vamos a murmurar, mire, si vamos con ira, con contienda, con conflicto, no, porque eso lo que va a hacer es a dañar, no va a edificar, no va a dar vida. Aleluya. Entonces, que el Señor nos ayude a hacer esa sal de la tierra
siendo guiados por el Espíritu Santo de Dios. Pero también el Señor Jesucristo dijo en Mateo 5:14, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así que nosotros también debemos ser luz, como que ese fruto del Espíritu Santo sea una realidad en nuestra vida, para que seamos luz y no es tiniebla, porque el que es tiniebla va con las obras de la carne. El que anda con las obras de la carne, entonces es tiniebla, todavía está en tiniebla, Que el Señor nos ayude a andar en el Espíritu, y no satisfacer los deseos de la carne. Ahora, en Romanos capítulo 8, versículo 13 dice, porque si vivís conforme a la carne moriréis. Miren, si vivimos conforme a la carne vamos a morir. Pero más si por el Espíritu en mayúscula, el Espíritu Santo, hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Así que por el Espíritu Santo nosotros hacemos morir las obras de la carne y caminamos en el Espíritu, en ese fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Entonces que el Señor nos ayude a hacer morir las obras de la carne. ¿Cómo se hace morir las obras de la carne? Pues no dándole de comer. En Romanos dice, no proveáis para los deseos de la carne. Creo que tenemos ese versículo por ahí. Ahora, en el versículo 14, Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, mire, ahí se confirma quién es el Hijo de Dios, porque está andando en el Espíritu y no en las obras de la carne. El Hijo de Dios es el guiado por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo siempre nos guía a toda la verdad. El Espíritu Santo es santo, entonces nos guía en santidad. Aleluya. Gloria al Señor. En Romanos capítulo 13, dice, andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestido del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Entonces, ¿cómo debemos andar? Vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis, no darle de comida a los deseos de la carne, no darle a los deseos de la carne, no alimentar los deseos de la carne, porque entonces vamos a caminar como carnales. Pero nosotros tenemos que alimentar en nuestro espíritu con la palabra de Dios. Aleluya, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, gracias. Gracias por esta palabra en el nombre de Cristo Jesús. Ayúdanos a ser testimonio de Jesucristo ante el mundo, Padre. Ayúdanos a andar en el Espíritu y a no satisfacer los deseos de la carne para, Señor, reflejar para ser testimonio de Jesucristo ante el mundo y para reflejar ese fruto del Espíritu en nosotros, que se refleje ese fruto del Espíritu en nosotros, Padre. Gracias por esta palabra, que se haga fe y vida en cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre, tenemos esa responsabilidad de ser testimonio, de que vean a Cristo en nuestras vidas, que vean a Cristo, oh sí, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, que el carácter de Cristo esté formado en nosotros. Padre, gracias, ayúdanos, Señor, con tu Espíritu Santo, para que vean a Cristo en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, si hay alguna persona en casa que todavía no ha entregado su vida a Cristo, quiero invitarlo a que tomen la mejor decisión de la vida, y es entregarle la vida a Cristo, es creer en Jesucristo, porque dice la palabra de Dios en Romanos 3:23 que por cuanto todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todo el que no ha creído en Jesucristo está destituido de la gloria de Dios, porque todos hemos pecado. Así que, pero Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna.
Así que el regalo de Dios es vida eterna, porque Juan 3:16 dice que de tal manera nos amó Dios que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hechos 4:12 dice, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo los cielos dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino en Jesucristo. La salvación solamente es por medio de Jesucristo, porque Él fue el que murió en la cruz por nuestros pecados. Así que si tú decides creer en Jesucristo, recibes el perdón de pecado. Y si recibes el perdón de pecado, entonces viene el Espíritu Santo de Dios a guiarte para que continúes firme, permaneciendo en Cristo para la gloria de Dios Padre Todopoderoso. Así que te invito a que tomes esa decisión, cierra tus ojos, di conmigo, Padre Santo, yo vengo ante ti arrepentido de todos mis pecados. Te pido que me perdone. Oh Padre Santo, yo creo que Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados y Dios Padre lo resucitó entre los muertos. Por eso, Señor, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios y abro mi corazón y recibo a Jesucristo como mi Señor y mi único Salvador. Oh, te entrego mi vida para que cumplas el propósito que tienes para mí. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Bueno, si hiciste esta oración, esta decisión, lee la palabra todos los días, comenzando desde el Evangelio de San Mateo o de Lucas por el nacimiento del Señor Jesús y continúa en orden hasta terminar. Y Dios Padre te va a enseñar grandes cosas que necesitas saber para vivir en bendición, en victoria en la vida. Gloria al Señor. Ora al Padre todos los días. Orar es hablar con Dios en el nombre de Cristo Jesús. Bueno, también quiero orar por si hay alguien enfermo en casa. Alguien enfermo en casa con cáncer, con tumor, quiste, depresión, voy a orar por ti. La palabra de Dios dice que el Señor Jesucristo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias, por cuya herida ya fuimos curados. O sea, ya es un regalo que nos dio el Señor y tenemos que creer, tenemos que apropiarnos de esa bendición y rechazar la enfermedad. Ahora, si tú le has fallado, pídele perdón al Señor y cree que recibes y cree que eres perdonado y entonces vamos a orar por tu sanidad. Padre, en el nombre de Jesús, yo reprendo todo espíritu de enfermedad, reprendo el cáncer, el tumor, el quiste, reprendo toda enfermedad de los huesos, ato y reprendo todo espíritu de depresión en el nombre de Cristo Jesús. Lo ordeno, suelta los cuerpos, desaparece toda enfermedad, desaparece el cáncer, desaparece el tumor, desaparece el quiste, toda dolencia se va. Toda dolencia se va, la depresión en el nombre poderoso de Jesús, te echo fuera en el nombre poderoso de Jesús, fuera en el nombre poderoso de Jesús, sal fuera en el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias, Señor, gracias, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús se va toda dolencia, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, 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 amén. Padre, gracias. Gracias, todo dolor de cabeza lo reprendo en el nombre de Jesús de Nazaret. Suelta los cuerpos, espíritu de enfermedad. Se va toda dolencia en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Bueno, hemos terminado. Que el Señor te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia de ti. Que el Señor alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.